tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, te invitamos a escuchar el siguiente programa. No se conectó. Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite una vez más estar acá en las cabinas de Radio Revelación y Verdad. Bendecimos al Señor por este inicio de semana y bendecimos sus vidas, hermano Juan José. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente, después de 2 semanas de bloqueos que nos impidieron venir. Aquí estamos una vez más ya en la radio, hermanos, y dándole gracias a Dios, que Dios es bueno y nos da la oportunidad de estar otra vez acá, y pues que todo salga bien y que siga avanzando como Dios espera. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Queremos iniciar el programa orando para rogarle al Señor que nos envíe de su gracia para poder trasladarles pues una palabra que sea de bendición para sus vidas y para sus casas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te damos gracias, bendito Dios, porque nos has concedido, Señor, este regalo hermoso de tener un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo que nos escucha, Señor, desde este lugar, Señor, en donde sale esta señal, tanto en la radio, Señor, como por los medios digitales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, y que quites todo estorbo, Padre Santo, que impida y que haga, Señor, manos, que Señor, esta palabra, Señor, llegue a una vida, a un corazón, Señor, que esté Señor, necesitado, que esté orando y rogando porque tú le envíes una palabra, Señor. Hoy, esta mañana, Señor, venimos a servirte, Padre, a darte honra y gloria a ti, Señor, Padre, y rogándote, mi buen Jesús, Dios, que tú nos auxilies con tu palabra y con tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Bueno, quisiera esta mañana que pudiéramos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de allí al mundo, al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó en una vasija agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que él tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo comprenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, esta mañana lo que quisiéramos platicar con ustedes, hermanos, que hay algo que el Señor dejó escrito acá en este pasaje de Juan acerca del lavamiento de los pies. Pero cuando hablamos del lavamiento de los pies nos estamos refiriendo a una descontaminación del alma. Y eso es lo que queremos platicar esta mañana.
¿Cómo descontaminamos nuestra alma? Entendemos nosotros que el día a día nosotros vamos pues perdiendo, por decirlo de cierto modo, cosas de nuestro corazón con las cuales llegamos a Cristo. Sabemos que cuando nosotros venimos al Señor, pues el Señor en el agua, del bautismo de las aguas, que es una de las primeras ministraciones que recibimos a nuestra vida, ese momento en donde el viejo hombre muere y nacemos en novedad de vida. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos caminando en el Señor, vamos perdiendo, o por decirlo de esta manera, vamos dejando cosas que traíamos de la vana manera de vivir que adquirimos cuando nacimos, cuando crecimos, sin el Señor. Pero también así, cuando vamos caminando, vamos ensuciando nuestro caminar conforme vamos nosotros avanzando. Ahora, cuando hablamos de la descontaminación del alma, debemos de entender, y tal vez quiero empezar por lo que el Señor estaba diciendo acá en el versículo primero, que dice que siendo el tiempo de la Pascua, antes de la cena, el Señor vino y les lavó los pies. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos que tenemos como una administración para descontaminar nuestra alma es precisamente la Santa Cena. Pero asimismo, como la palabra dice que nosotros tenemos que acercarnos a la mesa del Señor y no comer indignamente, sino que tenemos que escudriñarnos, es precisamente esto lo que está haciendo el Señor, que antes de la cena, el Señor le lava los pies a ellos, es decir, los ministra antes de darles su cuerpo. Antes de darles él su cuerpo, él se da en servicio, en servidumbre de ellos, primeramente para enseñarnos acerca de este lavamiento de pies, de esa administración del alma, porque es algo que nosotros necesitamos hacer los unos por los otros, pero entendiendo que esto es algo un tanto complejo, no es de tomarlo a la ligera, porque estamos hablando de algo que es muy precioso, como el alma, que tiene el precio de sangre. Sí, de hecho, el tema de la descontaminación o la purificación tiene que ver, pues, obviamente con lavamientos. Y nosotros entendemos que parte de los lavamientos que pueden haber, la primera forma en la que nosotros nos metemos dentro del agua es por medio del bautismo en agua. Y ese prácticamente es un lavamiento que nosotros todos tenemos que tener, porque aparte de que es una ordenanza, tiene una simbología en donde nosotros cuando nos sumergimos en el agua morimos y nos hacemos uno en la muerte de Cristo, y cuando salimos del agua nos hacemos uno en la resurrección, o sea, vamos a ser participantes de la resurrección de Cristo. Entonces tiene una connotación espiritual en donde nos cambian de dimensión, y yo lo veo como que es el inicio en donde comienza a trabajar el Señor en el alma de cada persona, porque es como decir, voy a entregar mi voluntad de esto, que de repente es algo que uno dice, yo no sé qué impacto pueda tener así espiritualmente, porque parece que es algo muy sencillo. Entonces las personas pueden decir, no importa el bautismo, pero es necesario meterse en el agua, porque es cuando nosotros doblegamos incluso nuestro propio ego, nuestra propia soberbia, la propia autosuficiencia, y comienza a trabajar el Señor en el alma del ser humano o del nuevo creyente. Por eso es que es importante bautizarse, porque es precisamente yo lo veo como que el estartazo para que el Señor comience a trabajar luego con el lavamiento de la palabra y cosas de ese tipo. Entonces, haciendo el paréntesis, yo creo que es importante que las personas, en cuanto se
se encuentren con el Señor, conozcan a Cristo, le abran el corazón a nuestro Salvador, ellos inmediato tienen que meterse al agua, porque ahí es donde comienzan con el proceso de lavamiento. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque por eso decía que es la primera administración al alma, porque primero viene la palabra y la palabra se convierte pues en la punta de lanza para traspasar nuestros oídos y de manera que entre por la palabra la fe a nuestro corazón, porque por el oír viene la fe, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios. Pero ya una vez habiendo entendido esto, no debemos de esperar mucho tiempo para que una persona descienda a las aguas del bautismo, ¿verdad? Porque pues eso fue lo que le pasó a Felipe con aquel etíope, ¿verdad? Así es. Le explicó la palabra, él ya creía, pero no entendía, le explicó la palabra y entonces se bautizó. De aquí que hay muchas iglesias, ¿verdad? En donde primeramente les dan una explicación previa de lo que es el bautismo, ¿verdad? Y un poco de doctrina para luego llevarlos a las aguas y que se bauticen. Y que no está mal, ¿verdad? Pero también debemos de entender que esa no es una regla, sino que lo que la palabra dice, que el que creyere y fuere bautizado, heredará. Entonces, primero tiene que creer y tiene que bautizarse. Y la Biblia dice, arrepentidos y convertidos. Entonces tiene que haber primero un arrepentimiento y una conversión. El arrepentimiento es entregar la vida a Cristo y la conversión es entregar nuestro ser a las aguas. ¿Para qué? Para que salgamos a una novedad de vida. Pero avanzando con esto, una de las cosas que hablabas ahorita acerca siempre del nuevo nacimiento es que es tener parte en la resurrección. Algo que le dice el Señor a Pedro es: Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. ¿En dónde? En el ministerio. Entonces, el lavamiento de pies o la ministración es tener parte en el cuerpo y del ministerio del Señor Jesucristo. Y de acá, hermanos, podemos ver que la persona que va a ministrar a otra persona necesariamente tiene que estar limpiado. Primero, porque nadie que no se haya dejado limpiar primero puede venir y limpiar a otros. Eso es algo que es muy importante de aclarar, porque sucede que muchos creyentes en las diferentes iglesias no les gusta ir a los departamentos que han sido establecidos por sus autoridades para administración, y prefieren venir y desnudar su alma con la vecina, con el vecino, con el compañero de trabajo, cuando no es eso lo que la palabra está diciendo que hagamos. Y al final de todo esto terminan más contaminados, porque terminan con consejos que no son de acuerdo a la voluntad del Señor, sino que son consejos meramente humanos. Y ese es un problema. Si bien sabemos y entendemos que hay personas, que sí, como dicen algunos anuncios, ¿verdad? Personas inescrupulosas, ¿verdad? Porque no tienen escrúpulos, que tienen a su cargo un área o tienen cierto grado de autoridad dentro de una congregación como para hacer esta tarea de escuchar a una persona y dar un consejo, o escucharlos por algún problema y ministrar esa área, y cuentan la administración en público. Eso pues no es nada nuevo. Hay pastores que utilizan la administración de muchas personas para predicar, para hacer sus temas y predicar, que no es correcto. Pero no me refiero ahorita a eso. Ya el Señor se encargará de establecer cuentas con ellos. A lo que yo voy es que yo, como hijo del Señor, sabiendo que hay algo en mi corazón, en mi alma, que me está haciendo daño, algo que yo no puedo trabajar
con lo cual yo no puedo pelear, con lo cual yo oré, quizás ya ayuné, ya leí la palabra, escucho alabanzas, le canto al Señor, adoro al Señor, pero todavía persiste eso ahí. Entonces tengo que ir con alguien que verdaderamente fue levantado por el Señor para que me ayude a limpiarme, que me enseñe qué es lo que yo tengo que limpiar y cómo lo debo de hacer. Y para eso es necesario que nosotros mediante la oración le pidamos la guianza al Señor, cómo es que tenemos que ministrarnos. Sí, de hecho, con eso que comentás vos, por ejemplo, yo me recuerdo de lo que le pasó a Naamán. Correcto. No necesariamente cuando nosotros buscamos que alguien nos esté ministrando, como vos bien acabas de decir, no necesariamente tiene que cumplir con los parámetros mentales que nosotros o humanos que nosotros mismos estemos imponiendo o tengamos preconcebidos. Especialmente porque Dios no obra de la forma en la que nosotros esperamos, en el tiempo que nosotros esperamos y la forma que nosotros queremos. Básicamente lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su voluntad. Y me llama a mí la atención lo de Naamán porque de cierta forma él sabía que tenía ciertas cosas que mejorar, y que cuando su criada, si no recuerdo mal, es la que se da cuenta de que él tiene lepra y le dice: Señor, allá en Israel hay un profeta, hay un hombre de Dios, hay un varón de Dios que te puede ayudar. Y él de cierta forma comenzó como el proceso de humillación, porque él tenía cierta jerarquía dentro del ejército que él comandaba, entonces era bien visto. Pero si nosotros lo ponemos desde el punto de vista espiritual, era bien visto a nivel humano, pero a nivel espiritual él tenía todavía que dejar muchas cosas. Eso yo lo que veo es que, por ejemplo, hay personas que puede ser que humanamente estén bien y que a los ojos de las demás personas se vean bien, y que por temor a que los vayan a remover de su puesto, por decirlo de esta forma, se abstienen de buscar ayuda. Exacto. Porque tienen algo en lo oculto. Y entonces comienza como que el ser humano a tener pensamientos de decir: ¿cómo autojustifico esto que está pasando? Y que la ayuda que yo pueda llegar a buscar en algún momento cumpla con mis requerimientos, sin dejar de lado el estatus que yo tengo. Sí, eso es lo que estaba buscando Saúl. Ajá. Hónrame delante del pueblo, que es lo que le interesaba, era la honra delante del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando Naamán viene al pueblo de Israel y donde encuentra al profeta de Dios, él nos espera que le vayan a decir que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Entonces él comienza el proceso precisamente de humillación, y Dios lo saca lo veo así, lo saca del estatus normal, del estatus natural, y lo comienza a humillar de tal forma que a nivel espiritual lo llega hasta al río Jordán, y hace que se sumerja 7 veces. Como enseñanza, yo de eso lo que saco es que el Señor va a trabajarnos a nosotros de acuerdo a la voluntad de Él y de acuerdo a las necesidades y requerimientos no requerimientos, sino que nuestras necesidades, pero no desde el punto de vista de nosotros humanos, sino conforme al punto de vista espiritual de Él. Y eso creo yo que es lo que muchas veces veda o le detiene el privilegio a las personas de lavarse, porque no quieren dejar su estatus. Básicamente por prejuicios. Por prejuicios, por prejuicios. Sí, sí, y otra de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que la administración es una oportunidad que el Señor nos da a todos, pero que depende de nosotros el rendir ese orgullo, esa autosuficiencia, el querer ser autosuficientes. Mire, yo me he encontrado con varios ministros que se creen autosuficientes, y que evidentemente cuando uno está platicando con ellos, ellos manifiestan ciertas
áreas en sus vidas que todavía no han sido trabajadas. Por ponerte un ejemplo, los deseos sexuales, vicios, ¿verdad? De cualquier índole, ¿verdad? Ataduras, como la pornografía, por ejemplo, y que están predicando ellos. Pero todavía tienen eso, y cuando uno y estamos platicando y uno le dice, mire hermano, fíjate, pero eso deberías de tratártelo. No, yo estoy bien. Y rechazan el que alguien les pueda decir que hay algo que todavía tienen que limpiarse. Entonces, precisamente el ejemplo de Naamán no puede ser, no hay mejor ejemplo que ese, pues, porque dice la Biblia, Naamán era valiente, pero, leproso. Entonces, puede ser que nosotros creamos que no tenemos necesidad, pero según la Biblia, dice la Biblia, si lo leemos nuevamente acá en el versículo, vamos a ver, 11, 10, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces, hermanos, si dice la palabra que no todos estamos limpios, es porque no todos estamos limpios. Todos tenemos más de algo que tenemos que limpiarnos, hermanos. ¿Qué será lo que tenemos que limpiar en nuestro corazón? Porque según lo que dice la Escritura, acá el Señor se estaba refiriendo a Judas. Pero entendamos nosotros también que a leer la palabra, nosotros vamos a ver que Él dice, poco más adelante, creo que está versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es practicar esto. Es una práctica. Así es. Que no solamente hay que sí, o sea, que hay que ministrarse. Hermanos, perdonen. Yo he escuchado a mucha gente que dice, sí, yo sé que tengo que ministrarme, sí, yo sé, pero no lo hacen. Entonces no basta solamente con saberlo, hay que practicarlo. Y seguidamente en el versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros. Dice, yo conozco a los que he escogido. Entonces el Señor sabe muy bien quiénes somos todos nosotros. Él sabe y sabe de qué necesidad hay en nuestro corazón, no solamente de las cosas por las cuales tenemos que orar y pedirle, Señor, envíame mi provisión. No, Señor, límpiame de esto. Eso era lo que Job hacía. Job ora al Señor y le dice, Señor, lávame, límpiame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Esa es una administración. Porque él no conocía lo que le estaba afectando, pero sabía que había algo que estaba oculto que le estaba haciendo daño. Amén. Sí, mira, incluso aquí estoy leyendo Efesios 5:26. Habla ahí de una relación marital, pero en Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una de las cosas, como vos decías al principio, cuando comenzamos a hablar, que la cena del Señor nos purifica, que el bautismo nos purifica. Vemos aquí que la palabra también nos lava, porque la palabra es como un rocío que viene sobre nosotros que nos saca todo lo malo que hay realmente, porque al final de cuentas es la limpieza de nuestras vidas. La palabra se mantiene a lo largo de nuestra vida de forma diaria, limpiándonos. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso, como hay algunas personas que ¿cómo sería la palabra? Se satisfacen solamente con escuchar prédicas, pero realmente no se dedican ellos a buscar el que el Señor les hable directamente desde la palabra. Y yo creo que es un riesgo muy alto, porque regularmente el que predica es un hombre. Entonces la idea sería que nosotros, de acuerdo a lo que dice acá,
nosotros debemos de purificarnos por la palabra, no por un mensaje dado por un predicador. Y no estoy diciendo que sea malo, pero a lo que vamos es que nosotros tenemos que tener nuestra palabra y purificarnos al escudriñarla, al leerla, al estudiarla, al ponerla en práctica, al haber dispuesto nuestro corazón, así como lo hacía Esdras, que la palabra de Dios dice que Esdras dispuso su corazón, estudió la palabra, la puso por obra y después la enseñó. Sí, correcto. Sí, es que eso es bastante, ¿cómo decirlo? Que altera mucho las emociones, mucho los sentimientos de las personas, porque precisamente somos llevados nosotros más por los impulsos de nuestra alma que por nuestro espíritu. Y entonces nuestra alma nos juega rudo, porque muchas veces nuestra alma se siente muy complacida, se siente muy acomodada, ¿verdad? Y miren, esto es como tener un dolor. A veces uno se acostumbra tanto a tener un dolor que la intensidad del dolor baja y ya no es tan punzante el dolor como al principio. Eso así es. Entonces, una persona que se acostumbra al sufrimiento termina diciéndole, bueno, pues a mí siempre yo siempre he vivido sufriendo, entonces ya estoy acostumbrado a esto, pero eso no es lo normal. Eso no es lo normal, y entonces deja que cosas a su vida lo sigan afectando y le sigan afectando, y no le pone un alto, no le pone un freno. Y lo que vos hablabas de acerca de las personas que están solamente alimentándose y consumiendo prédicas y prédicas y prédicas y prédicas, sin escudriñar su corazón hacia lo que se está exponiendo, entonces simplemente es lo que la palabra dice, son los que tienen comezón de oír y son oidores olvidadizos. Qué grueso. Porque no hay un tiempo de oración previo al escuchar la palabra. Nosotros cuando escuchamos la palabra, oramos previamente a eso, porque nosotros tenemos necesariamente que tener una vida de oración, para que en oración le pidamos al Señor las cosas que nosotros tenemos que exponer y pedir al Señor, pero la predicación tiene que venir a confirmarnos a nosotros sobre lo que ya nosotros le hemos estado pidiendo al Señor. Ahora, cuando es una persona que está empezando a dar sus pasos en el Evangelio, y por eso predicamos, porque predicamos para arrepentimiento, y eso es algo muy importante, y aquí hago un paréntesis diciendo las 8:32 de la mañana, para que nosotros entendamos que se debe de predicar a Cristo y a este resucitado, como dice la palabra. Debemos de predicar el Evangelio, porque el mismo apóstol Pablo habla y dice que hay muchos que se dedican a predicar o a hablar acerca de genealogías que son interminables y que únicamente para lo que sirven es para discusiones. Y hoy en día vemos muchos mensajes que simplemente están sacándole hastías y hastías y hastías a cosas que no edifican, sino que simplemente son conocimientos, pero son conocimientos que no traen más que discusiones. Y hermanos, debemos de entender y aprender a orar para que el Señor nos envíe la palabra. Por eso Él dijo, Padre nuestro, en el Padre nuestro, dice, danos hoy nuestro pan. Él estaba pidiendo la palabra, dame hoy el pan, la palabra que es para mi día de hoy, dame la revelación que hoy necesito, enséñame, muéstrame, dame, pero estaba pidiendo por su pan, ¿ya? Para que el Señor enviara la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de acercarnos al Señor y orar al Padre, pidiéndole que envíe un siervo suyo, que nos hable, que nos ministre una buena palabra y que a través de esa predicación venga la respuesta, entonces ahí ya no solo estamos consumiendo prédicas, sino que lo que estamos haciendo es en nosotros exponernos a la palabra, para que la palabra escarbe, saque, desmenuce, como lo es la palabra. Ajá. Contarle a los hermanos que hoy oramos a las 10 de la noche y que nos mande sus peticiones.
Amén, hermanos. Hoy, 10 de la noche, a partir bueno, ya tenemos varios meses de estarlo haciendo. A las 10 de la noche nos conectamos, hermanos, ahí por medio del Facebook, para que nos manden sus peticiones ya sea por este medio, hermanos, o por el número de teléfono de WhatsApp, que se los vamos a pasar al final del programa. Todos los días lunes a las 10 nos estamos conectando y Dios está haciendo milagros, hermanos. Ahí tenemos, para la gloria de Dios, una lista bastante grande para peticiones el día de hoy. Yo creo que Dios está obrando. Es una lista de personas que están hospitalizadas, que tienen problemas de salud, y estamos creyendo que el Señor va a hacer cosas buenas allí, hermanos. Entonces los invitamos que se conecten y que sean participantes de esto, hermanos. Continuando con esto, mira, Héctor, fíjate que Juan 13:5 dice que perdón, vamos a, no es 13:5, es 13:7, dice, respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, fíjate vos que esas dos palabras de comprender son dos palabras diferentes. Una es un conocimiento plano, digamos, un mero conocimiento, pero cuando él dice, tú ahorita no lo comprendes, porque es una palabra que en el griego es eido, pero cuando dice, mas lo entenderás, es la palabra ginosco. Entonces, yo lo que veo aquí, que el lavamiento del agua te cambia de dimensión en la forma de ver las cosas. Si nosotros no nos dejamos lavar por la palabra, lavar en el bautismo, lavar en las diferentes etapas que hay de los lavamientos, nosotros no vamos a poder alcanzar un nivel de conocimiento que va en pos de alcanzar la epignosis. Que la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de conocimiento, que está el conocimiento natural, digamos, que es el leído, está el conocimiento de la palabra, que sería como el conocimiento ginosco, y está la epignosis, que es el pleno conocimiento que la Biblia enseña, que es el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces hay 3 conocimientos. Lo cierto es que lo que yo veo acá es que aquí dice que Pedro, en ese estado en el que estaba, no tenía ni siquiera la capacidad de comprenderlo al nivel primario. Pero si él se dejaba lavar los pies, lo iban a trasladar al siguiente nivel de conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que de ahí radican que a veces muchas personas no logran avanzar espiritualmente, porque no se dejan lavar, porque no se dejan que el agua haga lo que tiene que hacer en sus vidas, y entonces se encuentran un tope en su vida espiritual, que comienzan a decir, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto no me funciona? ¿Por qué esto yo lo veo de esta forma? ¿Por qué? Y entonces comienzan a cuestionar muchas cosas que para la mayoría, por decirlo de alguna forma, es evidente, pero es porque encuentran tope. Por eso es que el apóstol Pedro acá dijo, pero ¿y cómo va a ser eso? Que me vas a lavar, porque él no entendía, no tenía la capacidad, porque no se estaba dejando. Entonces es fácil. Yo me imagino al Señor, no, Pedro, mira, no, hombre, no te compliques, esto está fácil, solo déjate lavar los zapatos, los pies, solo déjate. ¿Y cuántas veces no ha habido personas así vos, que solamente tienen que hacer algo, y porque se va a oír fea la frase, pero se montan en su macho y no quieren? Y es algo tan sencillo lo que tienen que hacer para que Dios los cambie de dimensión. Volvemos a nada más. Era algo sencillo, pero lo que tenía que hacer es humillarse. Exacto. Y es que mira pues, pero el propósito, es que mira, a mí lo que me llama la atención es el propósito que Dios tenía. Sí. Porque el propósito de Dios, en el caso de Pedro, en el caso aquí de Pedro, él sí se dejó. Se dejó, al final sí se dejó. Gracias a Dios se dejó. Porque entonces lo llevaron al próximo nivel. Ahora, ir al próximo nivel tampoco quiere decir que todo está solucionado. Porque después de eso, incluso el apóstol Pedro lo negó 3 veces. Exacto. ¿Sí? Pero avanzó. Entonces el punto es el hecho de que nosotros debemos de ir avanzando
en cada una de las cosas que el Señor nos va poniendo. ¿Sí que me vas a decir? Y ahorita que sacaste eso, va, porque viene Pedro y niega al Señor, va. ¿Qué hizo Pedro? Pecó. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender nosotros y entender es que cuando estamos ministrando, no estamos perdonando pecados. La administración no es para perdón de pecados. No, porque si no, entonces mejor que le besen la mano. Exactamente. Sí, no, y digo esto porque es importante que lo hablemos. Que hermanos entendamos que la administración no es para perdón de pecados. La administración es para que el que nos va a administrar nos diga cómo debemos de lavarnos. Y es a través del consejo de la palabra. Porque por eso mismo la palabra es el ejemplo que nosotros veíamos en el tabernáculo cuando están los panes de la proposición. Que de hecho ahí está la fuente también. Que esa es la fuente, ¿verdad? Porque lo que hacía el sacerdote era que venía, comía de esos panes, pero solo se comía la mitad. La otra mitad se le entregaba al Señor. Entonces, diría por ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es tragarnos lo que escuchamos de la persona que nos está hablando y entregarle al Señor la otra parte, que es la que le corresponde al Señor, porque el Señor, por eso Él dijo, para que veáis que yo tengo autoridad, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, le dijo. Y fue donde vino y ya levantó a aquel hombre que estaba paralítico. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que pecamos, constantemente pecamos. Y es precisamente porque pecamos que tenemos que ir al lavacro, que es otra de las figuras que tenían los sacerdotes. Antes de entrar a ministrar a la presencia del Señor, tenían que pasar por el lavacro. Pero el Señor no se enfocó cuando le dijo a Pedro, Pedro le dijo, lávame entonces la cabeza, las manos y todo el cuerpo. No, Pedro le dijo solo los pies. El Señor no se enfocó en las manos. Porque nuestras obras, aunque muchas veces sean obras conducidas o hechas por nuestra alma, ¿verdad? Por emociones, al final de cuentas es una obra que hicimos tal vez en una emoción. Y como el Señor dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, que nuestro corazón se va contaminando conforme va pasando el día. ¿De qué nos tenemos que descontaminar, hermanos? De amistades. Tenemos que descontaminarnos de pláticas, tenemos que descontaminarnos de las imágenes, de cosas que ven nuestros ojos. Y no estoy hablando necesariamente de pecados de pornografía, estoy hablando de las cosas que hoy en día vemos en todo lo que es una pantalla. Información, chisme, ira, amargura, con todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Gente criticando a Israel, apoyando a Hamas, otros criticando a Hamas y apoyando a Israel, gente apoyando a un partido y echándole pestes a otro. Entonces, toda esa es contaminación en los ojos, en los oídos, y que al final de cuentas forman un criterio humano, muy humano. Pero lo que tenemos que hacer es ir a la fuente, a la palabra, para que esa agua nos vaya limpiando, nos vaya descontaminando. Cosas que nos contaminaron, lo que heredamos de nuestros padres. Las cosas que se construyeron de cierto modo, cómo fue constituido un matrimonio. Un matrimonio que fue pactado, un matrimonio que fue coaccionado el hombre o la mujer por un embarazo fuera de tiempo, y en fin, muchas cosas que son las que tenemos que limpiarnos. Y como les digo, hermanos, no es que nosotros nos creamos el que no podemos sobrellevar ciertos dolores, pero porque el Señor dice que fue experimentado en quebrantos, y la Biblia dice, David dice que bueno me fue haber sido humillado, porque
porque de esa manera, en su humillación, el Señor lo exaltó. Pero tenemos que entender que cuando viene una enfermedad, que cuando viene una prueba sobre nuestra vida, lo que hace es que nos viene el Señor a procesar y a hacernos fuertes en Él. De manera que nosotros, hermanos que nos escuchan, si hay alguien que ahorita está escuchando esto y dice, pero hermano, mire, yo caigo de la sartén, caigo en el comal, del comal caigo a las brasas, hermano, y ya no siento, ya no aguanto esto. Hermano, déjeme decirle que allá estaba un hombre agarrando el trigo en el lagar, llamado Gedeón, llorando, porque los madianitas venían y se devoraban las cosechas y los hacían pedazos. Y llegó el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Yo le digo, hermano, hermana, esta mañana el Señor está con usted, el Señor está con nosotros. No deje que las situaciones lo dobleguen. Permita mejor que la palabra, que el Espíritu Santo lo doblegue, y de esa manera usted pueda doblegar su corazón y pida ayuda para que juntos en oración, en intercesión y también con una buena guianza, de un buen consejo a la luz de la palabra, usted pueda solventar sus problemas. Sí, de hecho, el tema del lavamiento tiene un impacto en nuestra vida natural. Tiene que tenerlo, no es solamente un impacto espiritual, sino que en la medida que nosotros vamos sumergiéndonos en las aguas del Espíritu Santo, que son como los ríos aquellos de Ezequiel, si ves del río de Ezequiel, que dice que primero llega a los tobillos, luego llega a las rodillas, luego llega a los lomos y pues después ya es sumergido. El hecho está que las aguas nos van a ir conduciendo, las aguas nos conducen a las cosas prácticas también de la vida, que van a tener impacto. Dios de cierta forma va a lograr que las cosas se vayan alineando de acuerdo a la voluntad de Él, porque al final de cuentas el Señor tampoco quiere que nosotros estemos sufriendo toda la vida. No, pues. Entonces, puede ser que haya personas que estén pasando situaciones difíciles, situaciones angustiosas, situaciones muy complejas en su vida, y que puede ser, no es que sea una regla, pero que puede ser que el Señor esté tratando su vida porque tal vez no se han dejado lavar como Él les ha dicho, porque Dios le habla a uno, realmente Dios le habla a uno y le dice qué es lo que uno tiene que hacer. Pero estoy seguro que si estas personas comienzan a alinear también muchas de sus decisiones y comienzan a sumergirse en el río de Dios, sumergirse en las aguas, dejar que el Señor comience a lavarles, también el Señor va a comenzar a ordenar muchas de esas cosas que puede ser que les estén pasando. Porque al final de cuentas Dios, de cierta forma, dice la Biblia que Dios honra a aquellos que le honran. Y si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios, Dios a su debido tiempo, en el tiempo perfecto de Él, va a hacer y va a completar la obra, y que nosotros vamos a poder dar testimonio de que Dios obró de forma natural o sobrenatural sobre nuestras vidas, o sobre las cosas que nosotros estemos viviendo, o sobre las cosas que estén pasando alrededor de nosotros. Sí, porque por ejemplo el apóstol Pablo, él dice acerca de este aguijón, y decía que venía un aguijón de Satanás, y venía y lo bofeteaba. Por supuesto. Es decir, en cierto modo, Pablo lo que está diciendo es, la estoy pasando mal, pues. Paso vergüenzas, me humillan. Entonces, y él le oró al Señor. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Entonces él entiende y tiene ese conocimiento de parte del Señor, y que dice, y que por la grandeza de la revelación que me ha sido dada, de cierto modo, para que no se sintiera él impoluto, el supersiervo, le fue dado ese aguijón. Entonces, de cierto modo, el Señor siempre va a permitir en nosotros que haya por decirlo así, un cierto acicate para nuestra alma, para que nosotros vayamos... Bajahumos. Exacto, sí.
Es que, miren, por eso está la figura de la oveja de la perniquebrada. Porque ¿cuántos de nosotros tal vez ustedes no, hermanos, pero yo, ¿cuántas veces no le he sido medio retrechero al Señor y he sido rebelde al llamamiento? O he querido hacer las cosas sin consultarle al Señor. Entonces el Señor obviamente tiene que venir y quebrarme la patada. Sí, endereza el camino. Sí, exactamente. Porque por eso dice, y él mismo pone el ejemplo, la vara es para la espalda. ¿De quién? Del necio. Porque ¿cuántos de nosotros no somos necios? Escuchamos la palabra y somos necios, no la ponemos por obra. Entonces, pues esta mañana, hermanos, ya todavía tenemos unos minutos, pero quizás esta mañana sea una mañana de reflexión para que empieces tu semana, empieces tu día. ¿Qué cosas son las que son necesarias en nuestra alma que todavía necesitamos limpiar? Quizás tuviste una mala experiencia de contarle a... Es que mira, hermano, yo le conté a la esposa del pastor y era lo que me hizo. Lo lamento, lo siento, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que verdaderamente busques al Señor y te acerques a Él. Pídele dirección al Señor y que Él te va a poner ciertamente la persona indicada para que te ministre. Pero no te quedes con eso, porque al final de cuentas, si nos quedamos nosotros con ese malestar, lo único que vamos a hacer es que ese malestar crezca. Y más adelante va a ser algo que puede llegar a un momento en donde ya sea demasiado tarde para que podamos enderezar nuestros pasos. ¿Por qué digo esto? Porque a Judas el Señor le dio la oportunidad de lavarse los pies. Y por eso Él dijo, no todos están limpios. En ningún pasaje ni ninguna Biblia dice que el Señor no le lavó los pies a Judas, pero se sobreentiende que Él no se lavó. Porque dice que ya Satanás había puesto en Judas que traicionara al Señor. Y no fue sino que hasta después de que el Señor le lavó los pies a todos y se sentaron a la mesa ya con los pies limpios, excepto él, cuando él dijo que eso creo que está en el versículo, ¿qué es? Versículo 21 de Juan 13. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno me entregará. Y ahí dijo el Señor, el que moja el bocado y su pan. Y entonces dice que cuando se metió el bocado a la boca Judas, Satanás entró en él. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, pueden venir pensamientos meramente diabólicos, y ya no solamente a veces pensamientos, sino que puede llegar un momento en donde una persona pueda caer endemoniada por no haberse ministrado algo, que quizás fue solamente el piquete de un mosquito o de una mosca, pero eso dejó una larva adentro y se creó una gran infección que en su momento no se trató, pero llegó a desatar algo muy, muy grande a futuro. Sí. Hay cosas que, por ejemplo, el agua va a bueno, realmente el agua de la palabra, ahorita estoy hablando del agua de la palabra, el agua de la palabra nos va a quitar todo, nos va a lavar completos, porque al final de cuentas la Biblia lo que nos enseña es que nosotros nos debemos de purificar. Dice que el que se crea santo, santifíquese más, porque al final de cuentas nosotros debemos de estar en una constante ministración directa con el Padre, de estar exponiéndonos delante de Él, porque precisamente esa palabra que encontramos en la Biblia es la que nos va a ir diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, este es el camino correcto, este es el lugar por donde tienes que andar. Y precisamente esa es parte del lavamiento, la que nos va dando la dirección hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos, porque es un camino, nuestra vida es un camino en donde constantemente estamos expuestos a estar ensuciados. Por lo que vos decías hace un rato, la contaminación puede venir por cualquier lado, por la televisión, por cualquier lado, ¿sí?
Y nosotros, quiero tal vez apuntalar esto, no quiere decir que uno no se contamine, ¿sí? Porque indudablemente va a venir, indudable. Lo que sí no puede pasar es que nosotros nos quedemos sucios. Eso es lo importante. Porque de hecho nuestra misma naturaleza, y la Biblia lo enseña, es que nosotros somos de una naturaleza pecadora, pecaminosa. Entonces yo no sé si quepa este comentario, pero podría decirse que es casi imposible que nosotros no nos contaminemos. Pero lo que sí es posible que nosotros hagamos es que nosotros nos mantengamos lavándonos. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Exacto. Porque van a haber algunos que se ensucian y van a seguir así. De tal manera que se vuelve una costumbre en su vida vivir sucios, que cuando les plantean la posibilidad o la opción de poderse lavar no van a querer, porque están acostumbrados a vivir sucios. Y nosotros tenemos que ser regenerados. Hay una palabra ahí que habla de el lavamiento por la regeneración. Entonces, si querés lo voy a leer. Sí, es cierto. No, y ahorita que decís eso también, aprovechando, la Biblia dice que casi todo es purificado con sangre. Ajá. Casi todo. Pero ¿qué otras cosas purifican? El agua, la palabra. Y, sí. y eso es cierto, el lavamiento, la regeneración. Y ahí estamos hablando de las ropas de salvación, que eso es parte de la administración que estamos hablando, por lo cual el Señor utilizó la toalla, porque por eso Él no se contaminó su ropa, sino que utilizó una toalla para protegerse. Y ahí estamos hablando de cuidar la ropa, el cuerpo de Cristo. Dice, esto está en Tito 3:5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lavamiento de la regeneración y la renovación es que te cambian. O sea, es como una especie de arrepentimiento. Sí, porque el arrepentimiento es metanoia, es cambio de forma de pensar. Entonces la regeneración y la renovación tienen que ver con tu forma, con una transformación. Y mira lo cardíaco que yo veo acá. Si nosotros no nos dejamos lavar de la misma forma en la que dijimos que se mete uno en el bautismo bajo el agua, que se hace uno en la muerte y uno en la resurrección, si no hay renovación y no hay regeneración y no hay renovación, no puede haber transformación. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15. Entonces los que no se laven no pueden ser renovados ni regenerados, y por consiguiente tampoco van a ser transformados, al estilo de lo que dice 1 Corintios 15, que dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sí, porque eso es lo que está hablando cuando habla de la masa. Exacto. Porque dice que la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si la masa estaba leudada, ya no servía para hacer los panes que necesitaban. Exacto. Entonces tenían que quitar la levadura. Exacto. Y ahí la levadura, estamos hablando de la hipocresía, porque así está hablando ahí, pues, ¿verdad? Pero entonces, sí, es necesario eso. Sí, el tema del lavamiento es importante porque tiene que haber el agua, el lavamiento va a necesariamente cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces nos vamos a acostumbrar, digamos, se va a volver una ley en nosotros el constantemente estar lavándonos. Mientras que si nosotros no nos dejamos lavar, no le hacemos caso a esa ordenanza, se vuelve una costumbre, una ley, no lavarnos. Sucios. Exacto, vivir sucios. Entonces, precisamente, esa regeneración, ese lavamiento por la regeneración tiene que hacer impacto en nosotros. Entonces, que nosotros no podemos vivir sucios. No porque no nos ensuciamos, sí, exacto, sino porque nos mantenemos lavándonos. Eso creo que es importante. No, y de hecho la palabra dice que así como le damos el trato honroso a nuestro cuerpo, a ciertas partes, que las vestimos, que las cubrimos y que las emperifollamos, dicen por ahí,
¿cuánto más nos vamos a preocupar por nuestra alma? Porque Ajá. al final de cuentas es nuestra alma la que tenemos que mantener limpia. Por eso dice también que nosotros debemos de limpiar nuestras conciencias. Creo que tal vez sigamos eso la otra semana. Sí, de hecho, fíjate vos que yo ahorita estoy recapitulando un par de cosas, pero por ejemplo, si quieres esto, veámoslo como una opinión personal, lo que te voy a decir ahorita. Pero por ejemplo, yo me pongo a pensar en aquellas personas que se paran en un púlpito a predicar y quieren casi que obligar a las personas de que no pequen, Sí, o que no se equivoquen. Y por ejemplo, cosas como, tal vez van a ser cosas burdas, sí, pero por ejemplo, no use pantalón, no use pintura, no use aretes, no haga aquí, no haga allá, que esto y que lo otro. Y realmente la Biblia no nos llamó a eso. No, pues. Sí, la Biblia nos llamó a decir que hay una salida a todo lo que nosotros hacemos, que es Cristo Jesús. Ahora, nosotros no por dejar de hacer las cosas quiere decir que ya estamos limpios, sino que nosotros nos limpiamos porque nos lavamos, que son dos cosas diferentes, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y ahí es en donde, por ejemplo, yo y te lo pongo yo como una opinión tal vez personal, por eso es que a mí me preocupa que a veces hay predicadores que se ponen en un púlpito a querer hacer que las personas se abstengan de todo, pero realmente no atienden lo que realmente es importante, la necesidad puntual. Te lo voy a poner así, hay personas que dicen, no, por decirte algo, no tome. Sí, a mí no hay que tomar. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, no hay que emborracharse. Sí, pero el problema no es no emborracharse. No, pues. Ese no es el problema. Se enfocan en lo externo cuando Sí, deberían de enfocarse en el alma, en lo interno. Exacto. Y eso no se puede enfocar con una palabra, ¿cómo se llama? Eso tiene que ser con el lavamiento de la palabra. Exacto, con En donde las enseñanza. personas entienden y reciben al Espíritu Santo y la misma Biblia lo dice, porque dice que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado, justicia y juicio, no nosotros. Sí. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entendemos eso, las mismas personas van a tener una necesidad Cambio. interna de querer cambiar y van a decir, entonces, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo lo transformo? Entonces ya le presentas la palabra enfrente, mira, esta es la forma, esta es la palabra. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Ajá. Moisés estaba vestido de egipcio, Ujú. pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, cambió su forma de vestir. Ajá. ¿Ya? Eso es como decirle a un varón, decirle que llega a una iglesia, va y va con su cola de macho y va con su gorra y todo, ahí va. Le dicen, mire, usted córtese el pelo, se mira mal. Lo vamos a matar Sí, de entradita. de entradita y le vamos a caer mal. Pero si él se mete en la palabra y él un día leyendo 1 Corintios 11 y dice que para el hombre le es deshonroso tener el cabello largo, nadie le va a decir que se lo corte. El Espíritu Santo le va a hablar y él Vos se lo va a ir a hacer. Mira, ¿quieres que te cuente un testimonio del lavamiento? Ay, hermanos, perdónenme. Dale. Un minuto, Vamos rapidito. yo pago 7 horas más, dale. No, un minuto. Mira, resulta que hubieron bautizos en la iglesia. Ujú. Fuimos, bautizamos y llegó un muchacho, fíjate vos, que con la greñota así, miramos, y lo bautizamos. Al día siguiente, nadie le dijo nada más. Mira vos, bien planchadito, pelado. y hasta trajeado. Sí, Al día siguiente para la iglesia vos. sí. ¿Por qué? Porque es la regeneración, Es es la el cambio, es regeneración. el meterse debajo del agua. Hermanos, que Dios les Que bendiga. Dios les bendiga. Les dejo nuestro número 50 y... ¿Qué es? Ya se me está olvidando. 56 91 29 99. Otra vez. 56 91 29 99. Ciudad de Guatemala. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, la próxima semana vamos a abrir nuestros micrófonos para preguntas. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a tener un tiempo ahí para que ustedes estén pendientes, que cuando les digamos, hermanos, vamos a recibir sus llamadas, nos contacten. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta la próxima. Bendiciones. Declaramos que tú eres un Dios de poder. Declaramos que tú eres
eres un Dios de amor.